Nosotras somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre el tejido epitelial. El tejido epitelial es la variedad de tejido básico o primario constituido por agrupaciones de células. Carecen de vasos sanguíneos, linfáticos y de fibras nerviosas. Presentan una renovación constante debido a lo cual encontramos en ellos células indiferenciadas. Presentan dos propiedades que los caracterizan, la cohesión y la polaridad. La cohesión está dada por la tendencia que tiene a estar fuertemente adheridos entre sí, y la polaridad se manifiesta por la presencia de una superficie basal adjunta al tejido conjuntivo. La clasificación del tejido epitelial. Este se clasifica en dos, las membranas epiteliales y el epitelio glandular. Las membranas epiteliales se nombran teniendo en cuenta el número de capas de célula que lo conforman, la forma de la célula de la última capa más externa y si tiene o no una superficie apical. Esta se divide en dos, las simples y las estratificadas. Las simples son los escamosos o plano cúbico, prismático o columnar y pseudoestratificado, que se conforman de una sola capa. El estratificado se conforma de más de una capa, que sería el escamoso o plano cúbico, prismático, columnar y de transición. El epitelio glandular es hacia donde se secreta. Las exócrinas, que son hacia una superficie, y las endócrinas hacia la sangre o la linfa. Epitelios de cubierta y revestimiento. Presentan una o varias capas de células y diferenciaciones estructurales. En común poseen tres características. Número 1. Se constituyen de células poliédricas. Estas mantienen unidad escasa con la matriz extracelular. 2. Se separan por la membrana basal. 3. Se relacionan con una capa de tejido conjuntivo. Este ofrece soporte, sostén, nutrición, irrigación, drenaje y defensa. Los órganos tubulares o cavitarios están revestidos por una mucosa constituida por una membrana epitelial húmeda, no queratinizada, y una capa de tejido conjuntivo subyacente llamada lámina propia. Y esto ocurre en la boca, en el intestino y en la vejiga. La clasificación morfológica de los epitelios se basa fundamentalmente en tres criterios. 1. El número de capas. Cuando se incluye una sola capa de células, el epitelio es simple. Cuando posee dos o más capas, se le conoce como estratificado. 2. Forma que presentan las células. Se clasifican como planas, pavimentosas, cúbicas y cilíndricas, prismáticas, según sus cortes perpendiculares a la superficie de la membrana. 3. Presencia de especializaciones en la superficie apical, microvellosidades, cilios, presencia de células acompañantes, caliciformes y presencia o no de queratina, queranitizados o no queranitizados. Tipos de epitelios. Epitelio simple plano, pavimentoso. Sus células son más anchas que altas y se encuentran adheridas entre sí y dispuestas en una sola capa sobre la superficie de la membrana basal. Facilitan el intercambio de líquidos y gases. Actúan como membranas de diálisis que permiten el paso de agua y iones, pero no de macromoléculas. El epitelio simple cúbico. Se denomina cúbico, pues sus células en cortes perpendiculares tienen más o menos el mismo ancho que alto. Cumple la función de revestimiento, que se encuentra en múltiples glándulas, formando la pared de parte de sus conductos. Epitelio simple cilíndrico, prismático. Sus células cilíndricas son mucho más altas que anchas.
Cumplen funciones de protección, lubricación, digestión y absorción. Reviste la superficie interna del tubo digestivo desde el cardias hasta el recto y pueden haber células caliciformes secretorias de mucus. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico, prismático. Se constituye por una sola capa de células y las células se encuentran en contacto con la membrana basal, pero no llegan a la superficie del epitelio. Tiene funciones de protección, humectación y transporte de partículas externas hacia el exterior. Los estratificados se dividen en 4, que sería el estratificado plano pavimentoso. Este se observa con varias capas de célula. Tienen diferente forma. Este tipo de epitelio lo podemos localizar en la epidermis, cavidad bucal, esófago, vagina y ano. En la cavidad bucal, la vagina y el esófago, su superficie epitelial es húmeda y no posee queratina, por lo que se plantea que es un epitelio estratificado plano húmedo. El epitelio estratificado cúbico, este epitelio incluye 2 o más capas de células cúbicas y se encuentran solamente en los conductos de las glándulas sudoríparas. Las células de las capas superficiales son más pequeñas. Epitelio estratificado cilíndrico o prismático. La capa más profunda está compuesta por pequeñas células irregularmente poliédricas, mientras que las células superficiales son altas y prismáticas. Este brinda protección, es relativamente raro. Lo podemos encontrar en la epiglotis y en la porción cavernosa de la uretra. El epitelio de transición, este nos brinda protección e impermeabilización mediante una fina cutícula situada en la superficie apical. Su aspecto es variable debido a que tapiza órganos húmedos sujetos a modificaciones, producto de su contracción o distensión. Cuando se encuentra en su estado de contracción, está compuesto por múltiples capas de células. Las células de la capa más profunda son de forma cúbica y prismática. Cuando se encuentra en su estado de distensión, dichas células sufren modificaciones tendentes a acomodarse a dicho estado. Este epitelio es típico de las vías excretoras urinarias. Existe como excepción los llamados neuroepitelios, constituidos por células epiteliales con función sensorial, presentes en los órganos de audición, olfato y gusto. Hay una variedad especializada de epitelio de revestimiento y las células mioepiteliales. La estructura de la lámina celular es donde las células están asociadas entre sí. Otra característica es la cohesión, donde la matriz o sustancia extracelular dan soporte metabólico y estructural. Los epitelios forman barreras selectivas que recubren superficies corporales y delimitan la superficie interna de muchos órganos. También los epiteliocitos son especializados para la recepción de estímulos externos llamados epitelios sensoriales. Regeneración. Los tejidos epiteliales renuevan periódicamente sus poblaciones celulares en forma ordenada y programada por un mecanismo llamado morfostasis. Este equilibrio se mantiene por interacción de un conjunto de factores, por ejemplo, las células del estado basal de la epidermis mantienen su potencial de células precursoras proliferantes siempre que permanezcan unidas a la membrana basal. Si se produce una lesión tisular, los tejidos formados por células lábiles podrán regenerarse si queda una cantidad suficiente de células precursoras.
Glándulas. Las glándulas son imaginaciones de las superficies epiteliales hacia el interior del tejido conectivo subyacente. Si presentan conductos excretores, se descargan las secreciones en la superficie libre. Las denominaremos glándulas exócrinas o de secreción externa, que son las glándulas salivares. Si por el contrario no poseen conductos y vierten su secreción en la sangre, se las llama glándulas endocrinas o de secreción interna, y su producto de secreción son las hormonas, por ejemplo la paratiroides. Y eso sería todo. Gracias.